Alemania, el país que estuvo a punto de conquistar el mundo, el país que dio a luz a los automóviles, a la imprenta, los rayos X, el país que tiene al mundo funcionando las 24 horas con sus máquinas maquiladoras, esa Alemania se derrumba. Solo mira lo que dice el noticiero DW. La economía alemana se contrajo inesperadamente en el segundo trimestre. También Euronews dice, más alemanes se han quedado sin trabajo este verano a medida que la economía se contrae. Pero si aún no crees que el problema es grave en Alemania, mira esta otra noticia, la cual asegura que la eurozona crece más rápido de lo esperado, pero Alemania vuelve a enfrentar amenaza de recesión. Aún el primer ministro federal de Economía y Energía de Alemania, Robert Habeck, admitió que el país le está yendo dramáticamente mal, ya que para este año esperan un crecimiento de apenas el 0.2%. Y para que entiendas lo crítico que es, Alemania necesita un crecimiento de producción mínimo de 1.5% para mantenerse a flote y que las familias tengan trabajo y puedan pagar sus gastos. Pero, ¿cómo fue que llegaron a este colapso? ¿Habrá esperanza para ellos? Y lo más importante, ¿cómo fue que se levantaron económicamente al grado que estuvieron a punto de dominar el mundo? Pues no te imaginarás los datos asombrosos que hemos encontrado acerca de todo esto. Porque desde los años 1500, Alemania empezó a echar raíces de lo que sucedió hoy en día. En los años 1500, Alemania no era un país unificado, sino más bien una colección de pequeños estados que formaban parte del Sacro Imperio Romano Germánico. Así es, el Sacro Imperio Romano Germánico. Ni yo lo podía creer cuando estábamos preparando este tema. O sea que todo empezó con la religión. Y la iglesia de aquel entonces lo controlaban casi todo porque ellos eran los más grandes propietarios de tierra en Alemania. Casi todas las tierras eran de ellos. Pero el cambio económico más grande ocurrió gracias a Martín Lutero, un hijo de mineros cuya vida cambió por completo cuando fue alcanzado por un rayo. A partir de ahí, se acercó a Dios y quiso ser sacerdote. Pero descubrió que la iglesia de aquel entonces no necesariamente obedecía a la Biblia. Así que Lutero empezó a condenar esos actos y la gente lo empezó a seguir cada vez más y más, al punto que la iglesia no podía hacerle daño sin recibir el rechazo de los creyentes. Lutero hizo dos cosas que impulsaron la reforma de la iglesia y posteriormente ayudaría en la economía grandemente. Condenó públicamente esos actos de avaricia y tradujo la Biblia del latín al alemán para que se estuviera al alcance de todos. El resultado fue que sus grandes reformas cambiaron para siempre el panorama económico de Alemania del siglo XVI. Se redujo enormemente el poder de la Iglesia Católica, lo que permitió que los recursos se utilizaran en otras causas como la educación, pero además se permitió que los cristianos protestantes se involucraran más en el comercio y la economía, lo que llevó a la creación de nuevos empresarios y negocios. De esa manera, comenzó un crecimiento económico nunca antes vistos. En los años que siguieron, del 1500 al 1800, Alemania experimentó un verdadero renacimiento. La revolución industrial transformó su economía débil y agrícola en una potencia industrial. Este periodo estuvo marcado por avances tecnológicos y crecimientos industriales. Friedrich Krupp fundó la empresa Krupp en 1811, como lo estás viendo en pantalla, y se convirtió en líder en la producción de acero de alta calidad en el mundo. Pero uno de los logros más destacados fue la construcción de las primeras líneas del ferrocarril de larga distancia en 1835, lo que facilitó el comercio y el movimiento a través de todo el país. Todo esto dio paso a que 50 años después, Alemania pudiera destacarse como el pionero de la industria automovilística. Para 1885, el mundo estaba experimentando con los primeros modelos de motores usando combustibles derivados del petróleo, cuando Carl Benz creó el primer vehículo a combustible de la historia, el Motorwagen. Tenía 3 ruedas y parecía un carruaje al descubierto sin caballos.
en donde podían acomodarse de 2 a 3 personas. Corría a una velocidad de 12 a 18 kilómetros por hora. El invento de Benz abrió las puertas a un nivel completamente distinto de movilidad y cambiaría el mundo para siempre. En los años siguientes, toda la industria nació y prosperó para todo el mundo entero y sobre todo para Alemania. Pero todo esto colapsó en el siglo XX. En 1918 finalizó la Primera Guerra Mundial, un conflicto que había comenzado por el asesinato del archiduque austriaco Francisco Fernando. Esto ocasionó que varios grupos de distintos países pelearan entre sí. Pero lo que ellos no se esperaban era que sus actos tuviesen consecuencias tan devastadoras. Después de la guerra se firmó el Tratado de Versalles y Alemania tuvo que pagar una multa impresionante de 132.000 millones de marcos. Pero la cosa se torció incluso más, porque la hiperinflación se desató y el marco alemán se convirtió prácticamente en moneda inútil. Incluso grandes cantidades de dinero no valían nada. Para darles un ejemplo, en noviembre de 1923, la tasa de cambio quedó en algo tan ridículo como 4.2 millones de billones de marcos, que equivalían a tan solo $1 estadounidense. La gente luchaba por comprar cosas básicas. Fueron tiempos muy duros, pero también hubo buenas noticias. A finales de los años 20, la economía comenzó a estabilizarse gracias a los préstamos que les dieron los Estados Unidos. La producción industrial aumentó y Alemania se convirtió en el segundo exportador más grande del mundo en 1930. Lo malo fue que no duró mucho porque la Gran Depresión golpeó a Alemania con fuerza y la tasa de desempleo subió alrededor del 30% en 1932. ¿Te das cuenta de lo que pasó? La economía alemana estaba siendo como una montaña rusa con subidas y bajadas extremas. Ahora, después de la Segunda Guerra Mundial, Alemania se dividió en dos partes. La parte occidental, gracias al Plan Marshall, experimentó lo que se conoce como el milagro económico. La tasa de desempleo cayó del 10.3% en 1950 al 1.3% en 1960. Y aquí hay algo que te va a impactar. Y es que después de la Segunda Guerra Mundial, la mayoría de los países del mundo, incluyendo Latinoamérica, contribuimos grandemente para el crecimiento de los alemanes al comprarles las invenciones del momento. Todos podemos recordar el carrito Volkswagen. En unos países lo conocemos como el bocho, en otros países como el escarabajo, en otros países como Colombia era el pichirilo. Y sin contar la demás tecnología que exportaban al mundo, únicamente este carrito Volkswagen literalmente hizo ricos a los alemanes. Cada Volkswagen que viste en tu infancia, cada Volkswagen que se convertía en un taxi o en una combi, eran un par de miles que se iban derechito a Alemania, sin contar todos los carros de lujo como BMW, Audi, Porsche, y aún en la actualidad, cada vez que te subes a un autobús para viajar, es muy probable que sea de la marca Mercedes-Benz de Alemania. Y ese dinerito que pagas, de ese boleto que compras para viajar, un porcentaje va directo a Alemania. En el siglo pasado, el dinero llegaba de todos los países y entraba en forma de impuestos al país, y también regresaba en forma de inversión para que la economía nacional siguiera creciendo. Los alemanes empezaron a vivir de lujo, empezaron a viajar, empezaron a construir grandes casas para sus familias. Y por cierto, si tú quieres comprar una casa en los Estados Unidos, el patrocinador de este video pues somos nosotros. Ve a la descripción del video para que veas un seminario completo de cómo comprar tu casa en Estados Unidos en este mercado tan difícil y cómo ahorrar miles y que muy pronto le des a tu familia la casa que siempre han estado esperando. El anhelo de tener tu propia casa es un anhelo universal, donde aún los alemanes, cuando estaban entrando toneladas de dinero al país por todo lo que vendían al mundo, comprar su propia casa fue una de las primeras cosas que ellos hicieron. Para el 1990 se convirtieron en los líderes de ingeniería, industria automotriz y exportaciones de alta calidad.
Pero lo que verdaderamente nos impulsó a hacer este video fue entender cómo es de que una potencia como Alemania de pronto se está derrumbando frente a nuestros ojos. Y no fue el COVID, no fue la falta de innovación tampoco, sino que fue un hombre. Y ese hombre se llama Vladimir Putin. Lo que sucede es que Alemania dependía mucho del gas natural barato de Rusia para alimentar sus industrias y hogares. Pero la guerra interrumpió este negocio, lo que llevó a una crisis energética con precios de gas natural que aumentaron más de 400% en el 2022. Solo piensa en esto: cada planta de la Volkswagen, cada fábrica de la BMW, cada ensambladora de la Mercedes-Benz estaban siendo operadas con el gas ruso. Y es exactamente lo que Trump le reclamó una vez a los alemanes en una junta de la OTAN. ¿Cómo puede ser posible que la OTAN esté diseñada para pelear contra Rusia cuando ustedes, los alemanes, le compran toda su energía a Putin? Así que la guerra también afectó las rutas comerciales globales y la cadena de suministro. Alemania, como una economía orientada a la exportación, enfrentó dificultades debido a la lentitud del comercio internacional y los aumentos de costos debido a las cadenas de suministro interrumpidas. En el 2022, el crecimiento del comercio exterior alemán se ralentizó hasta el 1.2%, comparado con un crecimiento del 4.8% en el 2021. El costo de la energía ha subido mucho también. Y también se han incrementado los precios de muchas cosas como la comida y la ropa, algo que es insostenible para muchos alemanes. Pero, ¿este será el fin de Alemania entonces? Pues lo que notamos en esta investigación es de que nadie está hablando que Alemania tiene un plan para salir de la crisis económica. Así es, el plan se llama REPowerEU y es una iniciativa para hacer que Alemania sea más sostenible y resistente. El plan incluye varios cambios e inversiones. La más importante es la inversión en la infraestructura energética para dejar de comprarle a Rusia y solo suplirse de países aliados como Estados Unidos, Noruega, Argelia y Qatar. También construirán tuberías de gas interconectadas en toda Europa para que nunca jamás vuelva a pasar el sufrimiento que Putin les dio todos estos años. Pero hay otro problema. Alemania en los años pasados se hizo muy dependiente de muchos otros países también. Tan solo miren esta noticia. Esto significa que las empresas alemanas como BMW y Volkswagen venden autos en China y dependen de ese mercado. Por eso, aunque hay tensiones entre Alemania y China, Alemania necesita trabajar con China y otros países para tener buenos resultados. La economía alemana ya lleva mucho tiempo beneficiándose de la demanda china por productos hechos en Alemania. Sin embargo, estas relaciones han empezado a debilitarse debido a que las empresas chinas están trabajando muy duro y están haciendo muy buen trabajo. Esto quiere decir que pueden hacer cosas más baratas y mejores que las empresas de otros países. Por eso, Alemania ha establecido ciertas reglas para el comercio con China, como esta regla que dice: Alemania desata la ira de China tras anunciar que prohibirá sus redes 5G en el país a partir del 2026. A pesar de eso, China continúa siendo el principal socio comercial de Alemania por 8º año consecutivo. Así que a ambos les conviene seguir trabajando juntos aunque se odien. Esto es como ponerte a cocinar la cena de Navidad con tu suegra. Es extremadamente tenso, pero posible. Pero hay un último problema muy grave para los alemanes. Las grandes riquezas de las cuales experimentaron en los últimos 100 años ha hecho que se acostumbren a vivir como reyes, y el sufrimiento a escala que han tenido en los últimos años a causa del golpe tan duro que les dio Rusia los ha hecho sufrir tanto psicológicamente como sus antepasados sufrieron en la Gran Depresión.